Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ya Pasé. Ahora vamos a resolver los laboratorios del segundo parcial. Este es el primer laboratorio del segundo parcial, que es el mediano plazo y teoría de salarios. La primera pregunta dice, ¿qué implicaciones tiene el supuesto de mediano plazo? Y nosotros ya habíamos visto que a diferencia del corto plazo, el mediano plazo significa que ahora los precios ya son variables. Es decir, en mediano plazo los precios se van a poder mover. Por lo tanto, cuando graficábamos la oferta y la demanda, teníamos nuestra demanda, como siempre, con pendiente negativa, y la oferta agregada ya se ve con pendiente positivo, a diferencia en el corto plazo, cuando la oferta agregada se veía perfectamente elástica. Entonces, la respuesta correcta sería la D. Los precios son variables y la oferta agregada se ve con pendiente positiva. Ahora, segunda pregunta. La teoría de salarios establece que el salario de eficiencia se paga para... Recuerden que habíamos dicho que existían tres salarios. El salario de reserva, el salario normal y el salario de eficiencia. Aquí nos están preguntando por qué es el salario de eficiencia o para qué se paga el salario de eficiencia. Ya sabíamos que el salario de eficiencia es el más alto y que se paga como un incentivo para mejorar la productividad, mejorar la eficiencia y reducir la rotación. Es decir, que los trabajadores se estén moviendo de un trabajo a otro. Y como la rotación genera costos, prefiero pagarles un poco más que enfrentar estos costos de rotación. Entonces la respuesta correcta sería el inciso C. Mejorar la productividad, mejorar la eficiencia y reducir la rotación de los trabajadores. Ahora, el salario de reserva es aquel que, ya sabemos que el salario de reserva es el más pequeño de todos. Dijimos que este salario únicamente cubre el costo de oportunidad de ir a trabajar. O sea, es un salario al cual el trabajador está indiferente entre trabajar y no trabajar, por lo cual acordamos que decidía no trabajar. Entonces, el salario de reserva es aquel que, inciso A, únicamente cubre el costo de oportunidad de ir a trabajar, por lo que el trabajador está indiferente entre trabajar y no trabajar. Pregunta 4. Cuando un empleador puede monitorear fácilmente a los trabajadores, ¿qué ocurre? Ese es un tema que tocamos dentro del salario de eficiencia. Dijimos que el salario de eficiencia, pues sí, es el salario más alto que se paga como incentivo para que la gente haga bien su trabajo, para que sean más productivos, más eficientes y roten menos dentro de los trabajos. Sin embargo, también habíamos dicho lo que ocurría cuando podíamos monitorear a nuestros trabajadores. Si podemos monitorear fácilmente a un trabajador, ya no necesitamos pagarle un salario de eficiencia tan alto. ¿Por qué? Porque el hecho de que el trabajador esté monitoreado todo el tiempo es un incentivo suficiente para hacer su trabajo bien. ¿Por qué? Porque sabe que si no hace su trabajo, te vas a dar cuenta y lo vas a correr. Entonces, por eso decimos que ante la teoría del salario de eficiencia, si podemos monitorear fácilmente a los trabajadores, entonces podemos pagarles un salario de eficiencia más bajo. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso A. Les pagará un salario de eficiencia menor al que les pagaría si no pudiera monitorearlos. O sea, si yo no puedo monitorearlos, pago un salario de eficiencia muy alto para que hagan bien su trabajo. Si puedo monitorearlos, entonces pago un salario de eficiencia más pequeño. Bien, ahora, pasemos a la pregunta 5. ¿Qué es la tasa de desempleo? Este es un concepto que revisamos desde el primer parcial. Y ya sabemos que la tasa de desempleo se simboliza con U minúscula y se calcula como el número de desempleados que simbolizamos con U mayúscula dividido entre la población económicamente activa, que se simboliza con L,
Y para expresarla en términos porcentuales podemos multiplicarla por 100. La tasa de desempleo nos dice al final del día qué proporción de la población económicamente activa se encuentra desempleada. Es decir, no tienen trabajo, pero activamente están buscando uno. Entonces, la respuesta correcta sería el inciso C. Es la proporción de la población económicamente activa que se encuentra desempleada o desocupada. Y la última pregunta del laboratorio, la pregunta 6. Como podrán notar, este laboratorio, como tiene que ver con una teoría muy pequeña y con muchas definiciones, no ha sido un laboratorio tan numérico ni tan de ejercicios. Este laboratorio está diseñado al final del día para que repasen todos estos conceptos teóricos que son importantes. Ahora, la pregunta 6. Si la población económicamente activa es de 90 millones de personas y 81 millones se encuentran trabajando, ¿cuál es la tasa de desempleo? Bueno, esto podemos resolverlo así desde el primer parcial. Recuerden que la población económicamente activa se divide en empleados, que se simbolizan con N, y desempleados, que se simbolizan con U. Si nos dicen que la población económicamente activa es de 90 millones, y de esos 90 millones, 81 millones están trabajando, o sea, los empleados N son 81, ¿cuántos tienen que estar desempleados? Pues es lo que falta para sumar 90. O sea, 90 menos 81 nos da 9. Y ahora, si queremos calcular la tasa de desempleo, dividimos el número de desempleados entre la población económicamente activa y lo multiplicamos por 100. O sea, 9 entre 90 por 100, y eso nos va a dar una tasa de desempleo de 10%. Es decir, el 10% de la población económicamente activa está desempleada. La respuesta correcta es el inciso B. Hasta aquí el laboratorio 1 de segundo parcial. Nos vemos en el siguiente laboratorio. Esto ya pasé.